Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy analizaremos un verdadero cambio de paradigma en la neurociencia contemporánea. Durante décadas, comprendimos la enfermedad de Parkinson simplemente como la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Sin embargo, la ciencia actual nos exige una visión mucho más profunda. En esta sesión, exploraremos la patogénesis de la enfermedad de Parkinson, desentrañando sus orígenes genéticos y fundamentalmente, la intrincada red de muerte celular multimodal que dicta el destino de la neurona. Nuestro objetivo hoy es construir un puente entre la ciencia molecular pura y nuestra práctica clínica, porque comprender estos mecanismos es el primer paso para las terapias modificadoras de la enfermedad del mañana. Para estructurar nuestra sesión, observen el cronograma de nuestro viaje clínico en pantalla. Iniciaremos diseccionando la etiología y la genética, estableciendo los cimientos de la susceptibilidad neuronal. Posteriormente, profundizaremos en el epicentro del daño, la vulnerabilidad mitocondrial y la patología de la alfa-sinucleína. Esto nos llevará a nuestro núcleo de estudio, que son las vías de muerte celular programada, donde veremos cómo la neurona toma la decisión de morir. Luego, analizaremos cómo este daño es exponencialmente agravado por la amplificación neuroglial y sistémica. Finalmente, consolidaremos este conocimiento en una matriz clínica, evaluando las dianas terapéuticas que están definiendo el futuro de nuestra especialidad. Comenzamos con la arquitectura genética, específicamente los genes autosómicos dominantes. Históricamente, el hallazgo clave ha sido la mutación en el gen LRRK2, también conocido como PARC8. Esta quinasa mutada altera drásticamente la función del sistema lisosomal y el transporte de vesículas, dictando una agregación fibrilar acelerada de la alfa-sinucleína. Sin embargo, la literatura nos presenta una contradicción fascinante. La penetrancia de LRRK2 es altamente variable. Esto nos sugiere de forma contundente que la mutación por sí sola no basta. Se requiere el impacto de segundos golpes ambientales o metabólicos que aún no comprendemos del todo. Clínicamente, esto justifica la necesidad imperativa de una estratificación genética temprana en nuestros pacientes, ya que el LRRK2 es actualmente una diana principal para inhibidores de quinasas en ensayos clínicos de fase avanzada. Adicionalmente, no debemos perder de vista genes como el EIF4G1 o PARC18, que desestabilizan la traducción de proteínas vitales para la supervivencia neuronal bajo estrés. Al trasladarnos hacia la genética de genes autosómicos recesivos, el panorama cambia hacia la falla en los sistemas de control de calidad celular. Los hallazgos fundamentales se centran en los genes PRKN o parquina, PINK1 y DJ1. En condiciones fisiológicas, la vía PINK1 y parquina regula meticulosamente la mitofagia selectiva, eliminando mitocondrias despolarizadas y tóxicas. Por su parte, DJ1 es un escudo vital contra el estrés oxidativo. Cuando estas defensas mutan, el resultado es un parkinsonismo de inicio temprano. Curiosamente, la contradicción en la literatura radica en que, si bien estos genes son letales en modelos in vitro, los ratones knockout para estos genes no siempre muestran la degeneración dopaminérgica masiva que esperaríamos, sugiriendo vías de compensación. La utilidad clínica de estos hallazgos es que identifican fenotipos distintos, caracterizados por una progresión más lenta de la enfermedad, alta incidencia de distonía temprana y una respuesta excelente y sostenida a la levodopa. También destacamos el gen ATP13A2 o PARC9, cuya disfunción vincula de manera directa la pérdida de la homeopatía del zinc con la insuficiencia lisosomal. Adentrándonos en los desencadenantes moleculares, analizaremos el papel dual de la alfa-sinucleína y el estrés oxidativo. Como podemos observar en el esquema tridimensional central de esta diapositiva, el proceso patogénico inicia con el plegamiento erróneo de la proteína, formando oligómeros solubles. Estos oligómeros son estructuras altamente neurotóxicas que interactúan con las membranas celulares para generar poros patológicos, culminando en una falla de la degradación lisosomal. En la progresión visual hacia la derecha, notamos cómo estas estructuras adoptan una conformación de lámina beta plegada, hasta consolidarse en el clásico cuerpo de Lewy, con su inconfundible halo central.
El debate actual en la literatura cuestiona si este cuerpo de Lewy es un mecanismo protector inicial de secuestro de toxinas o el daño primario per se. En el ámbito clínico, los ensayos de amplificación de semillas, conocidos como RT-QuIC, aplicados al líquido cefalorraquídeo y biopsias de piel, se están consolidando como biomarcadores preclínicos definitivos. Además, debemos recordar que la propia oxidación de la dopamina citosólica genera quinonas reactivas que catalizan este mal plegamiento de forma letal. El mecanismo patogénico fundamental de esta enfermedad reside en la disfunción mitocondrial. El fracaso del complejo 1 de la cadena de transporte de electrones reduce críticamente la síntesis de ATP y genera ráfagas de especies reactivas de oxígeno, o radicales libres. Clínicamente, esto explica la vulnerabilidad exquisita de las neuronas de la sustancia nigra. Son células con arborizaciones axonales masivas y una demanda energética extrema, sostenida por frágiles marcapasos de calcio. Los modelos de investigación clásicos, en los que se usan neurotoxinas como el MPTP o la rotenona, no imitan este fallo mitocondrial a la perfección, porque carecen de la progresión crónica y proteinopática característica de la enfermedad humana. Como concepto adicional vital, este colapso energético no ocurre en el vacío. Se comunica con el retículo endoplásmico, amplificando el daño neuronal a través de la vía de respuesta a proteínas desplegadas, impulsada por el factor proapoptótico CHOP. Ingresamos ahora a la compleja red de la muerte celular programada. Al analizar la representación visual de esta célula escindida en dos realidades, contemplamos a la izquierda, en tonos fríos, la apoptosis clásica, y a la derecha, en tonos cálidos y destructivos, la piroptosis. El hallazgo clave aquí es que la apoptosis, mediada por la liberación mitocondrial de citocromo C y la activación de caspasas, no actúa sola. Coexiste e interactúa con la piroptosis, un estallido inflamatorio violento impulsado por la activación del inflamasoma NLRP3. Este inflamasoma escinde a la proteína gasdermina D, la cual forma poros letales en la membrana, liberando interleucina 1 beta. La literatura nos advierte que inhibir únicamente la caspasa 8 para frenar la apoptosis no siempre salva a la neurona, sino que a menudo redirige el destino celular hacia esta necrosis inflamatoria. Desde la perspectiva terapéutica, esto lleva a los inhibidores de NLRP3, como la molécula MCC950, como terapias neuroprotectoras emergentes sumamente prometedoras para frenar la neuroinflamación primaria desde su origen. Continuando con la muerte celular, evaluamos dos mecanismos que colapsan la bioenergética, la necroptosis y la partanatos. La necroptosis es una muerte celular inflamatoria que opera a través del eje de quinasas RIPK1 y la proteína efectora MLKL, causando la ruptura de la membrana plasmática. Paralelamente, la vía de partanatos es devastadora. Inicia con el daño al ADN inducido por estrés oxidativo, lo que provoca la hiperactivación de la enzima PARP1. Esta enzima consume de forma masiva el NAD+ celular, llevando a un agotamiento total del ATP y a la translocación nuclear del factor inductor de apoptosis. La principal barrera actual es que, a pesar de la fuerte evidencia in vivo del daño mediado por MLKL y los polímeros PAR, los biomarcadores específicos en el líquido cefalorraquídeo humano aún carecen de estandarización universal. Sin embargo, la utilidad clínica es clara y accionable hoy en día. La suplementación con precursores de NAD+ y el desarrollo de inhibidores de PARP1 ofrecen vías profundamente innovadoras para restaurar esta profunda crisis energética neuronal. En esta diapositiva nos enfocamos en la ferroptosis, una muerte celular dependiente del metabolismo del hierro. Al observar la detallada representación gráfica de la bicapa lipídica, notamos cómo los iones de hierro catalizan un ataque directo sobre los ácidos grasos poliinsaturados. Este daño es impulsado por la severa depresión del antioxidante glutatión y la consecuente inactivación de la enzima protectora GPX4. En el gráfico también se destaca el papel de enzimas como ACSL4 y ALOX15, que facilitan esta peroxidación lipídica masiva, desestabilizando la membrana hasta su ruptura.
La complicación terapéutica descrita en la literatura es que la barrera hematoencefálica complica enormemente la penetración de quelantes de hierro convencionales sin generar una toxicidad sistémica inaceptable para el paciente. A pesar de esto, se justifica plenamente el uso clínico de quelantes de hierro de nueva generación, como la deferiprona, y moduladores lipídicos como la ferrostatin 1 en ensayos clínicos enfocados en la modificación del curso de la enfermedad. Adicionalmente, el propio metabolismo de la dopamina, por su naturaleza oxidativa, potencia intrínsecamente este estrés ferroptótico en la sustancia negra. La vanguardia científica presenta dos vías de muerte emergentes en la patología de Parkinson, la disulfidptosis y la cuproptosis. La disulfidptosis ocurre cuando hay un colapso en el metabolismo de la cistina, lo que genera un estrés de disulfuro anormal que termina reticulando y colapsando el citoesqueleto de actina de la neurona, impidiendo el transporte sináptico. Por otro lado, la cuproptosis es una muerte impulsada por la sobrecarga de cobre intracelular. Este exceso metálico induce la agregación tóxica de proteínas lipoiladas en las mitocondrias, bloqueando el ciclo de Krebs. Es fundamental ejercer rigor científico aquí. Aunque ambas vías están sólidamente estudiadas en modelos animales e in vitro, aún falta la confirmación histopatológica directa de este entrecruzamiento de actina en tejido cerebral humano post-mortem. No obstante, la utilidad de estos hallazgos subraya la necesidad de diseñar intervenciones clínicas holísticas sobre la dishomeostasis de metales de transición, yendo mucho más allá de la simple mitigación del hierro. Hasta ahora hemos visto el daño autónomo de la neurona, pero la enfermedad de Parkinson es un ecosistema. La amplificación sistémica está mediada por la diafonía neuroglial, un diálogo letal entre neuronas y células gliales. El hallazgo clave es que la microglía y los astrocitos, al adoptar fenotipos proinflamatorios M1 y A1, dejan de ser células de soporte para convertirse en verdugos. Amplifican exponencialmente el daño mediante la liberación constante de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta y óxido nítrico. Un error histórico en nuestra especialidad fue intentar una supresión inmunológica generalizada, la cual ha fracasado en múltiples ensayos clínicos. El objetivo clínico moderno no es la inmunosupresión, sino la repolarización fenotípica. Debemos guiar a la glía de vuelta a sus perfiles protectores. En este contexto, los agonistas del receptor TREM2 emergen como herramientas potentísimas para promover perfiles microgliales neuroprotectores y restaurar la fagocitosis de la alfa-sinucleína. Además, es crucial entender que los astrocitos disfuncionales reducen la expresión del transportador GLAST, provocando una acumulación sináptica de glutamato que remata a la neurona por Trascendiendo el sistema excitotoxicidad. nervioso central, debemos analizar el eje intestino-cerebro y el papel de la disbiosis. La evidencia demuestra que una microbiota intestinal alterada, junto con niveles elevados de lipopolisacáridos, aumentan la permeabilidad intestinal. Esto promueve directamente el plegamiento anómalo inicial de la alfa-sinucleína en el plexo mientérico del sistema nervioso entérico. La controversia académica actual gira en torno a la hipótesis de Braak, la clásica teoría del avance retrógrado patológico a través del nervio vago. Hoy compite con evidencia que sugiere que la patología puede surgir de manera sincrónica y autónoma tanto en el cerebro como en el intestino. Clínicamente, esto abre una ventana de intervención fascinante. Las modificaciones dietéticas, el uso de probióticos específicos e incluso los trasplantes fecales están pasando de la investigación básica a ser explorados activamente como modificadores tempranos de la progresión motora. Como respaldo a esto, sabemos que ciertas bacterias, como los bacteroides elevados, correlacionan directamente con niveles plasmáticos de citoquinas inflamatorias en nuestros pacientes. En esta tabla, hemos sintetizado la complejidad biológica en una matriz clínica altamente comprensible. Observemos la correspondencia directa entre la vía patogénica y su diana terapéutica. Para la agregación de la alfa-sinucleína y su propagación fibrilar, la estrategia clínica actual emplea anticuerpos monoclonales y el aumento de la autofagia mediada por LAMP2A. Para combatir la ferroptosis, caracterizada por la peroxidación de lípidos y falla de GPX4,
Utilizamos quelantes de hierro como la deferiprona. La piroptosis y la inflamación, guiadas por el inflamasoma NLRP3 y la glía proinflamatoria, encuentran respuesta en los agonistas TREM2 y moléculas como el MCC950. La vía de Parthanos, impulsada por la sobreactivación de PARP1, se aborda restaurando la reserva bioenergética con precursores de NAD+. Finalmente, la disfunción lisosomal por mutaciones en GBA1 abre el campo a la terapia génica y a los moduladores alostéricos para restaurar la enzima glucocerebrosidasa. Esta matriz es la hoja de ruta farmacológica para la próxima década. A manera de conclusiones para nuestra práctica diaria, quiero que se lleven 4 take-home messages fundamentales. Primero, la muerte neuronal dopaminérgica no es un evento lineal y solitario. Es el resultado de una red masiva de modalidades de muerte entrelazadas, donde la ferroptosis, la piroptosis y la apoptosis ocurren en un mismo microambiente. Segundo, la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo no son meros subproductos. Funcionan como blancos integrados que deciden el destino de la célula según la gravedad de la crisis. Tercero, la diafonía neuroglial y la acumulación aberrante de alfa-sinucleína perpetúan el daño de forma crónica. Esto significa que bloquear una sola vía de muerte suele provocar un cambio de modalidad, un efecto de escape biológico. Por lo tanto, y como cuarto punto, el futuro terapéutico nos exige abandonar las monoterapias. El éxito clínico requerirá de estrategias combinadas, moduladores de neuroinflamación sumados a inhibidores específicos de muerte celular y terapia génica aplicada en las fases prodrómicas. Para finalizar, quiero agradecer profundamente su compromiso con la excelencia médica. El abordaje de la enfermedad de Parkinson ha dejado de ser un mero ejercicio de reemplazo dopaminérgico para convertirse en un desafío de precisión molecular y modulación de redes celulares. Los invito a mantener esa curiosidad intelectual implacable que caracteriza a nuestra profesión, ya que en la comprensión de estas vías reside la cura que nuestros pacientes tanto esperan. Toda la estructura fisiopatológica de esta presentación está fundamentada en literatura de vanguardia, destacando el trabajo seminal titulado Decoding Parkinson's Disease: The Interplay of Cell Death Pathways, Oxidative Stress, and Therapeutic Innovations, publicado por los autores Liu, Kong, Qiao y Wei en la prestigiosa revista Redox Biology en el año 2025. Sigamos avanzando juntos en el campo de la neurología. Este vídeo fue realizado por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.